Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Bueno, vamos a la palabra de hoy, que es la continuidad de lo que hemos estado compartiendo. Creer, entender, conocer la palabra de Dios, que nos revela que la salud es algo vital para el ser humano, pero que siempre ha estado contemplada en el plan de Dios. Dios siempre ha sido su voluntad que seamos sanos. Y la primer cosa de la que quiere sanarnos es del pecado. Que la causa principal, fundamental de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, es el pecado. El pecado. Que como resultado de la naturaleza de pecado que heredamos de Adán, entonces llevamos una vida de pecado. Pecados, cometemos faltas, errores, nos apartamos de la voluntad de Dios a causa de esa naturaleza que está en nosotros. Pero que cuando venimos al conocimiento de la verdad, que nos es predicado el Evangelio, y nos arrepentimos, es decir, tomamos conciencia y decidimos cambiar de forma de pensar, de forma de vivir, entonces Dios nos perdona y nos sana y nos restaura, que fue lo que vimos a través de las imágenes que les estuve mostrando, de cómo Dios opera en nuestras vidas, ¿verdad? Él dice que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Si estamos separados de Dios, no hay espíritu divino en nosotros, por lo tanto, no hay comunión, no hay relación. Dice la Escritura, en realidad, quien no tiene el Espíritu de Dios está muerto. Son como zombies. Todos tenemos esa imagen, ¿verdad?, que se ha popularizado mucho. Muertos vivientes. Eso es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que solamente es alma y cuerpo. Son como muertos vivientes delante de Dios. Un muerto viviente no puede relacionarse con Dios. Es necesario que venga vida, ¿verdad? Y dice la Escritura que Dios nos dio vida cuando éramos aún pecadores a través de Jesucristo. Aún antes de que le conociéramos, Él en su gracia y misericordia ya había extendido esa voluntad de podernos sanar y reconciliar, perdonar, y lo hizo a través de Cristo, ¿verdad? Pero es necesario que todos escuchemos el Evangelio, porque a través del oír, del escuchar las palabras de Dios, es que viene la vida, así como lo decimos allí en este lona que tenemos desde que inició Casa de Bendición. Las palabras de Jesús, dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo? Espíritu y vida. Nosotros que ya estamos en Cristo, pues nos fortalecemos, nos nutrimos espiritualmente. Y los que aún no están en Cristo, esta es la manera, oyendo atentamente la voz de Dios, que es espíritu y vida, y que puede restaurar, sanar, perdonar, reconciliar. Amén. Así que en esta revelación estamos caminando. El título de hoy, la sanidad, parte integral del Evangelio. Si las buenas noticias del Evangelio de Dios, que es redimir y reconciliar a la humanidad con Dios, incluye como una parte integral la salud, la sanidad del ser humano. Dios lo contempló siempre. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que es un pasaje que ya leímos el domingo anterior. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? ¿Qué somos hoy? Se lo está diciendo Pablo a los corintios, a la iglesia de Corinto, a la iglesia local. ¿Acaso ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios? Esta es nuestra realidad hoy. Estas palabras son para nosotros. Esta es nuestra realidad.
Y Pablo pregunta, ¿ignoran eso? Dice, porque muchos viven como ignorantes. Parece que no sucedió nada en sus vidas. Parece que mi predicación fue en vano, decía Pablo, porque siguen viviendo igual que vive todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de los hijos de Dios? Pues que vivan diferente, en la conciencia de que son templos del Espíritu Santo, que Él mora en cada uno de nosotros. Dice Pablo en esta pregunta, ¿acaso lo ignoran? Que está en ustedes y que lo recibieron de parte de Dios y que por lo tanto ustedes no son dueños de sí mismos. Ya ves, aquí es donde empieza la resistencia. Cuando dice Dios te perdonó y te salvó, amén, ya no eres dueño de ti mismo, ahora el Señor es tu dueño. Ay, ya no puedo hacer lo que yo quiero, ya tengo que preguntarle a Él, ¿verdad? Y aquí la carne se resiste, porque la carne no acepta esto, porque desde origen se rebeló contra Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva, de esto no comerás. ¿Y qué hizo la carne? Y comió. Se resiste. Entonces, ¿qué necesitamos? Confiar en el Espíritu. Dice, ustedes no son dueños de sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz. Un alto precio, más valiosa que el oro, dice el apóstol Pedro, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, con este entendimiento, honren a Dios con su cuerpo. Esta es la conclusión del versículo. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Sí, Él ya los perdonó, ya los reconcilió, ya puso su Espíritu en ustedes. Son templo del Espíritu Santo, pero siguen viviendo aquí, en este tiempo, y en su carne, en su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. ¿Cómo lo honramos? Cuidándolo, porque no es nuestro, lo estamos administrando. Entonces hay que cuidarlo. ¿Con qué lo alimentamos? ¿De qué manera desgastamos o invertimos nuestras fuerzas? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto trabajo le metemos a este cuerpo? ¿Qué tanto descanso le damos? Descanso saludable, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo lo que pensamos? ¿Cómo alimentamos esta mente? ¿Con qué emociones nutrimos nuestra alma? Todo esto está en esta palabra. Honren a Dios cuidando. ¿Qué piensan? ¿Qué emociones guardan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se cuidan? Para que entonces espíritu, alma y cuerpo estén sanos integralmente. Entonces, cada vez que los hijos de Dios se están esforzando en honrar a Dios, cuidándose a sí mismos, ¿qué estamos haciendo? Adorando a Dios. Esto es adoración a Dios. Le honramos cuidando y obedeciendo, administrando lo que Él ya nos dio para su gloria, ¿verdad? Dice Pablo, presenten ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional, dice en Romanos capítulo 12. Entonces hay que cuidarlo en los tres aspectos y hay que presentarlo, ofrecérselo a Dios. Es para su gloria, es para su honra y es para su adoración. Amén. Así pues que la salud física es importante, porque somos administradores de estos cuerpos que Dios nos ha dado. Estos cuerpos son el instrumento, el medio que Dios nos da para llevar a cabo su obra en la tierra. Entonces vale la pena, es importante cuidarlo, ¿sí? ¿Dónde lo cuidamos? Bueno, ya decir cómo, y el dónde es en donde estamos desarrollándonos, ¿sí? En tu trabajo, en tu casa, en todo lugar donde tú te mueves, porque no es solamente donde nos reunimos. Tú llevas el Espíritu de Dios a donde quiera que vas, ¿verdad? Entonces, en todo lo que hacemos, dice Pablo, háganlo como para el Señor. Todo lo que hagamos, barrer, trapear, guisar, transportar, etcétera, todo háganlo como para Él. Y en ese momento están
sirviendo al Señor. Así pues que cuidar nuestra salud de manera integral es una forma de honrar y de adorar a Dios. Cotidianamente todos hemos escuchado que es importante alimentarnos saludablemente, que hay que hacer ejercicio, que hay que, si alguna cosa te duele, pues ir al médico y estarlo atendiendo. Y todo lo enfoca la atención de la salud en el cuerpo. Hoy la ciencia médica toma también muy en cuenta la parte psíquica, y entonces pues hay psiquiatras y hay psicólogos que tratan con la parte del psique, que tiene que ver con el alma. Pero como les decía en un principio, el asunto es que humanamente hablando se atiende por separado. ¿Sí? Unos médicos atienden cierta parte del cuerpo, otros médicos atienden el alma también por separado, pero ninguno atiende el espíritu. ¿Ese quién lo atiende? Dios, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que tengamos la visión integral y que podamos llegar todos, la ciencia, los médicos, la iglesia, a atender de manera integral al creyente, a los seres humanos. Este es parte del trabajo de la iglesia. Decíamos que una salud integral que contemple las tres partes como una sola unidad va más allá de no estar enfermo. No se trata nada más de no tener enfermedad, sino se trata de un estado de completo bienestar. En realidad, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y relacional. Otra vez, el bienestar físico es físico, mental, emocional y relacional. ¿Qué está en lo relacional? Pues todas nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, relación con Dios y relación con las personas, con el prójimo, ¿verdad? Los matrimonios, con los hijos, con los padres, cada uno en la esfera en la que se encuentra ubicado, de acuerdo a la etapa de vida, de acuerdo a la edad. Entonces, si el ser integral está siendo atendido, tus relaciones van a ser correctas, van a ser sanas, te van a beneficiar. Pero si desde dentro las cosas están mal, se va a reflejar en la manera en que tú te relacionas. Porque los estudios psicológicos han demostrado que todo lo que pensamos y juzgamos acerca de otras personas, en realidad son un reflejo, un espejo de qué es lo que hay en nuestro interior y que no somos conscientes de ello. De tal manera que muchas veces aquello que más nos desagrada de otra persona, lo que más nos incomoda, lo que más nos molesta, en realidad estás molesto contigo mismo, con algo que aquel espejo te está diciendo, ¿verdad? Y que no lo hemos tomado conciencia, que no estamos aceptando aquello, ¿verdad? Entonces, qué importante poder darnos cuenta de que en nuestras relaciones con todas las personas y con Dios se va a reflejar nuestro nivel de sanidad integral y que debemos, por lo tanto, darle prioridad. Y esta sanidad integral, pues no se trata de un momento nada más, de decir, pues hoy me duele algo y ya lo atendí, me tomé la pastilla y ya quedó. No, este bienestar integral del que Dios habla es un proceso. Es un proceso que comienza con la revelación y el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros y que nos ha dado nuevamente vida espiritual. Y ahí comienza la revisión de mí mismo, de cómo ir sanando mi alma y de cómo finalmente cuidar mi cuerpo. Porque muchos cuerpos están enfermos porque las almas han estado muy enfermas, oprimidas, agobiadas. Y eso viene arrastrándose a veces por generaciones. Y cuando no hay una conciencia de esto, seguimos arrastrando las heridas. Y la consecuencia es que vamos hiriendo a los que están cerca de nosotros. Y como estamos mal nosotros, no estamos saludables, nuestras relaciones se convierten en un caos, ¿verdad? Entonces, qué importante ir hasta el origen. Por eso decíamos que la sanidad comienza ¿dónde? En el espíritu, en el interior nuestro. Allí comienza. Y esa sanidad viene por el Evangelio, por oír el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo.
Otro pasaje que habíamos ya visto es 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. O sea, el que ya nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo, los santifique por completo. Ya somos santos. La palabra santo quiere decir separado, apartado para Dios. Desde el momento en que por la fe creímos en Jesucristo y le recibimos su perdón, su gracia, fuimos apartados. Ya somos santos. Pero hay un proceso de santificación, de perfeccionamiento en cada uno de nosotros, hasta que todos alcanzamos la madurez, porque estamos en diferente etapa, en diferente nivel de entendimiento y de madurez. Todos somos ya santos, pero no todos estamos perfeccionados en santidad. Esta perfección y madurez en santidad es Cristo en nosotros, que ha de ser expresado en cada uno. Sí, el día que todos lo podamos expresar a Él, tal como Él es, con el fruto del Espíritu, todos habremos llegado a la unidad de la fe y al conocimiento perfecto de Cristo. En eso estamos caminando. Y si el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, sea guardado sin culpa, sea guardado sin condenación, sin acusación, sea guardado irreprensible. ¿Qué cosa? ¿Nada más lo de afuera? No. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que no haya culpa, que no haya resentimientos, que no haya nada que me acuse mi conciencia, que no haya condenación, que cambie mi perspectiva respecto a Dios y lo deje de ver como un juez que está nomás esperando a ver qué error cometo para castigarme. No, Él es bueno, Él es misericordioso, su gracia es abundante y ya fue dada, ya la recibimos. Hay que vivir en esa conciencia. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia esa segunda venida. Que para cuando el Señor venga, nosotros estemos ya sin culpa, santificados, listos, ¿sí? Que podamos decirle al Señor, lo que me diste, lo administré y lo cuidé y aquí te lo entrego. Así como los de los talentos, ¿se acuerdan? Así pues que nuestra oración es que el Padre Celestial nos ayude a cada uno de los hijos de Dios hoy a descubrir y poner en acción lo que su palabra nos está enseñando sobre el cuidado de la salud integral de nuestro ser. Queremos honrarle y queremos vivir en plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Él nos ayude. Esta va a ser nuestra oración. Que lo que estamos descubriendo en la palabra no sea solo información, no sea solo conocimiento, sino que sea una realidad, ¿sí? Y nos lleve a honrar y a vivir en plenitud. Decía una frase de un pastor, que el conocimiento de la palabra de Dios, la información que recibimos cada domingo o cada vez que nos acercamos a la Escritura, es una fuente de inspiración. ¿Y cuántos diríamos? Amén. Salimos inspirados después de un tiempo así. Dice, pero la inspiración sin acción es pura vanidad, es pura ilusión. Sí, comprendemos esa diferencia. Si nos quedamos en la pura información, en el puro conocimiento, no va a pasar nada. Es necesario ir a la acción. ¿Qué partes tengo que revisar en mi vida? Así que estamos pues confirmando a través de la Escritura y de este entendimiento, como ya lo veíamos en los 2 domingos anteriores, que la fe y la salud integral están muy relacionados, ¿sí? Que si entendemos que nuestra salud comienza en el ser interior, en el espíritu, esto es por la fe. Entonces, que lo que yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que está transformando mi mente, es lo que está reconfigurando todo mi ser. Por eso es muy importante qué creemos. Y por lo tanto es importante examinarlo.
examinar nuestras creencias, nuestros principios en los que nos movemos, los valores, las maneras en que gestionamos las emociones, cómo respondemos, cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias. Constantemente estamos recibiendo impactos diferentes del medio externo y nuestras emociones y nuestros pensamientos van condicionando nuestro ser interior. Entonces es importante revisar, examinar para ver cómo me encuentro y de eso pues también revisar mis hábitos, porque todo va a influir de manera directa en una buena salud. Una buena salud que no está enfocada solamente en el cuerpo, sino también en el alma y el espíritu. Amén. Quiero dejarles unas preguntas, las tendremos por ahí, Diego, para iniciar este ejercicio. Es decir, voy a empezarme a enfocar a la parte práctica. Todo esto que venimos aprendiendo, ¿cómo podemos empezar a desarrollarlo? Y esto no está separado de lo que comenzamos a enseñar y a recibir desde enero de este año. Hemos estado trabajando enero, febrero, lo que era la comunión, ¿verdad? De crecer en la comunión. Bueno, este tema de la salud integral está totalmente vinculado. Es decir, todo este trabajo de examinar, de reflexionar, de meditar, tiene que ver con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es decir, esta parte de a saber hacer un alto, de ponernos delante de Dios y revisarnos y llorar y crecer en la comunión, va a tener como resultado una mayor sanidad integral, como estamos diciendo. Entonces, aquí les dejo estas preguntas para que no tienes que contestarlas todas, ni tampoco es para contestarlas todas inmediatamente. Es tener una base para ir reflexionando en estos aspectos. La primera pregunta es: ¿en qué condiciones se encuentra mi salud espiritual, emocional y física? Cuando vas al médico, ¿qué sucede? Dice el médico: a ver, platíqueme qué le pasa, ¿verdad? Y allí empieza. Me duele aquí, o experimento estos síntomas, y entonces el médico, con lo que tú le vas informando, va haciendo un diagnóstico. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Nada más que ahora aquí le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a diagnosticarnos cómo está mi salud espiritual, emocional y física. Con toda seguridad, en lo físico se está reflejando cómo estoy en las otras áreas. Pregunta número 2: ¿qué prioridad le estoy dando a la salud espiritual en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo atiendo la parte del espíritu? ¿Sí? No solamente se trata de la reunión del domingo, sino diariamente, cómo de manera consciente atiendo la salud espiritual. Número 3, y que tiene que ver con las otras dos preguntas: ¿qué es lo que le da significado, paz y propósito a mi vida? Para alcanzar el estado de bienestar integral que viene desde el espíritu, tenemos que tener claridad. Realmente, ¿qué es lo que le da significado? ¿Por qué puedo decir, vale la pena vivir? Vale la pena levantarme temprano cada mañana. He encontrado el valor, el propósito para mi vida. Porque esto está en la fortaleza interior. He encontrado la revelación de lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el significado o qué es en tu vida lo que le da significado, paz y propósito? Siguiente pregunta: ¿cómo estoy creciendo en el amor? Que está relacionado con lo que el Espíritu hace en nosotros, ¿verdad? Porque el amor no es solamente un sentimiento. El amor es Dios mismo en nosotros. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo estamos creciendo en el amor, estamos hablando de crecer en el conocimiento de Dios, en una experiencia personal con Dios, ¿verdad? Y en una experiencia con los demás, ¿verdad? O sea, volvemos al punto de las relaciones. Estas son las primeras 4. Otras 4 más que están en la siguiente
diapositiva. Dice, ¿qué factores has notado? ¿Qué factores fortalecen tu espíritu? O sea, ¿qué cosa es lo que te da la sensación de fortaleza interior? Y es importante ir tomando conciencia. O sea, en la experiencia de tu vida, ¿en qué momento te has sentido fortalecido, confiado, fortalecido? ¿Qué es lo que te da esa fortaleza y confianza? Hoy en día, ¿sí?, una de las enfermedades más graves que padece la sociedad en todo el mundo es la angustia. La angustia por el miedo y la inseguridad. Es decir, los seres humanos están viviendo sin confianza, sin fortaleza, porque esa viene del espíritu, ¿verdad? Y entonces hoy la gente, la sociedad en general, padece demasiado. Está comprobado que una de las razones principales de la atención de la salud mental es la ansiedad. ¿Sí? Hay niños ya de preescolar, de primaria, que ya están padeciendo ansiedad por la ausencia de los padres, por la separación de los padres, por los conflictos en la escuela, por la inseguridad y la violencia que hay, por el acceso que se tiene ya a tanta información a través de los teléfonos, y que no hay en los niños la madurez para comprender y procesar todo. Si a nosotros nos impactan tantas cosas que aparecen aquí, imagínate a un niño, a un adolescente. Entonces el nivel de angustia y de ansiedad en el ser humano se encuentra ahorita casi al 100. ¿Cómo resolverlo? Y esto seguramente cada uno de nosotros también está siendo afectado directa o indirectamente. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que puede fortalecer mi espíritu ante todo lo que está sucediendo fuera? ¿Qué es ya? La sexta pregunta. ¿Me siento agradecido y contento? ¿Experimento la gratitud y el contentamiento interior? ¿O siempre estoy necesitado, carente de algo? ¿Me siento vacío o me siento lleno? Cada vez que estamos buscando satisfactores externos, que no precisamente a veces son las drogas o el alcohol, puede haber otro tipo de búsquedas de satisfactores externos, ¿verdad? Como el consumismo, comprar ropa, comprar muebles, comprar autos, hacernos de cosas, enfocarnos en el tener o en el comer. Todo eso habla de esa falta de contentamiento, ese vacío interior que tratamos de llenarlo con otras cosas. Y esto no le pasa solamente a los no creyentes, le sigue pasando a todos los seres humanos, porque estamos aún en estos cuerpos de carne. La cuestión es tomar conciencia, ¿verdad? Que en cuanto me empiezo a sentir con ansiedad, con angustia, y que entonces tengo que ir a comprarme el pan, o tengo que ir a comprarme una ropa nueva, pues la pregunta es, ¿lo necesito? O lo que estoy buscando es otra cosa, ¿verdad? Y luego resulta que lo que compré no me llenó aquello que yo estaba necesitando satisfacer, y entonces va creciendo el círculo vicioso, ¿verdad? La séptima pregunta: ¿cómo estoy practicando la gratitud? O sea, si me siento agradecido, contento, ¿cómo estoy practicando la gratitud? ¿Cada cuándo? Pues cada día, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo estoy cuidando la alimentación de mi alma? Es decir, ¿qué cosas estoy permitiendo que entren y se queden allí? ¿Verdad? Esto es algo tremendo. Pero esto nos pasa muchísimo, y especialmente más a los varones. Las damas, por ser más sensibles, por manejarse más en el área emocional, tienden a más fácilmente expresar las emociones, pero a los hombres les cuesta mucho trabajo, o nos cuesta mucho trabajo poder expresar las emociones, porque a veces ni siquiera las identificamos. No sé ni por qué estoy enojado, no sé ni por qué me siento triste, no sé por qué estoy ansioso, ni tampoco me doy el tiempo para buscar o para pedirle a Dios que me ayude, o tampoco busco ayuda profesional. ¿Y qué va sucediendo? Pues que aquello se va
endureciendo y se va llenando de situaciones que a rato afloran en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, qué importante poder darnos cuenta de lo que estamos descubriendo a través de la palabra de Dios, que es una realidad que tiene todo que ver con nuestras vidas hoy. Así que no se trata solamente de información o de conocimiento bíblico, sino de una realidad y en la que Dios puede ayudarnos, claro que sí, pero tenemos que ser colaboradores con Él, con entendimiento de su palabra. Amén. Así que recordemos qué es la fe, porque estamos teniendo de por medio nuestras creencias, nuestra manera de cómo procesar todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es poner la vista en las cosas invisibles, en Dios totalmente, que es espíritu, ¿verdad? Pero la palabra nos da algo que está tan abstracto en esta definición de Hebreos 11. Vamos descubriendo que a través de la Escritura Dios vino revelando realmente qué era la fe. Ya habíamos platicado de esto ahora al principio del mes, ¿verdad? ¿Cómo descubrió la fe Abraham? O sea, Dios lo llamó y Abraham respondió y empezó a tener relación con él. Y Abraham fue caminando y creciendo y madurando a través de escuchar la voz de Dios y de responder. Y él es el padre de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es la respuesta. La fe es la respuesta a la voz de Dios. Si escucho poco la voz de Dios, ¿cómo está mi fe? ¿Poca fe o ninguna fe? Sí, nos vamos dando cuenta. La fe es la respuesta a la palabra de Dios que ha sido escuchada. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un don de Dios. Y entonces aunamos a la definición. ¿Qué es la fe? Es un regalo de Dios, es un don de Dios, que viene por escuchar la palabra de Dios y responder a esa voz. Entonces siempre habrá algo en mí que tendrá que dar respuesta, ¿verdad? No es solamente decir, Dios, ten misericordia de mí, perdóname o hazme cosas. No, ¿qué te dice Dios? Esto es importante. ¿Qué te dice Dios en tu circunstancia, en tu enfermedad o en los buenos tiempos? ¿Qué está hablando Dios a tu vida? Para que tengas la certeza y la convicción de que estás caminando por fe y no por vista, no por ansiedad, no por vacío. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces es la respuesta a la palabra escuchada. Dijo Jesús en Juan 6:63, dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces ahí está. Cada vez que Él habla, que el Espíritu habla, mi ser interior ha de responder. Entonces hoy Dios nos está hablando a través de estas enseñanzas y está diciendo, mi voluntad es que sea sano totalmente, pero hay que hacer una examinación, hay que examinarse, hay que ver cómo está tu fe, cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con la palabra de Dios, porque de ahí va a venir la fortaleza interior, ¿verdad? A caminar en lo que Dios quiere. Otro aspecto importante es pues revisar, como estamos viendo en las Escrituras, qué es una vida saludable, qué entendemos, qué creemos por una vida saludable, porque para muchos creyentes o aún gente que viene apenas a conocer al Señor, la sanidad es simplemente una respuesta a una oración, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a que oren por mí para yo ser sanado, o creo que Dios puede sanarme. Pero si no hay un entendimiento de la palabra de Dios, realmente no hay la fe para vivir conforme a sus propósitos. Y entonces puede sucedernos lo que a los nueve leprosos.
que se reciba en la gracia de Dios una sanidad, pero que no haya una respuesta, ¿sí?, hacia Dios, hacia crecer en la voluntad y en la fe con Dios. Entonces las Escrituras nos revelan que la vida saludable no solamente es ausencia de enfermedad, sino que es un proceso integral de bienestar en todas las áreas de nuestra vida: espíritu, alma, cuerpo y relaciones. Y que todo este proceso se produce por la gracia de Dios. Es su gracia operando para con nosotros, su gracia en Cristo Jesús, y obviamente por el poder del Espíritu Santo. Por eso la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento, hablando ya de las Escrituras en el Nuevo Testamento y lo que enseñaron los apóstoles, ellos hacen énfasis en el arrepentimiento y la renovación de nuestros pensamientos. Es decir, una vez que comienzas a escuchar el Evangelio, ¿cuál es la respuesta que espera Dios de nosotros? Cambio en la manera de pensar, cambio en la manera de vivir. Este es el arrepentimiento. No es solamente remordimiento, no es solamente sentirme culpable, no. Es darme cuenta, ¿verdad?, que he estado actuando mal, que no he estado en la voluntad de Dios. Y entonces cambio en mi manera de pensar. Y entonces renuevo mis pensamientos, que es lo que nos enseña en las cartas apostólicas. Arrepiéntanse y crean, ¿verdad?, arrepentimiento y fe, y renuévense en el espíritu de su mente, para que todas las cosas comiencen a ser transformadas en sus vidas. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tu manera de vivir no está dándote plenitud, algo hay que hacer, cambios, ¿verdad? Sí. Así pues que los resultados de estas reflexiones, así como las verdades y los principios bíblicos que estamos descubriendo, han de ser la base para modificar nuestra manera de pensar y poder iniciar un plan. Es decir, la acción siguiente es que una vez que reflexionemos, que descubramos, nos lleve a establecer un plan, un compromiso contigo mismo, ¿sí?, de cómo cuidar tu salud física, cómo cuidar tu salud emocional y mental, y cómo cuidar y cultivar tu espíritu en la comunión con Dios. Hay tarea, ¿verdad? Estas son las bases para que podamos realmente alcanzar el bienestar integral en nuestra salud. Y eso incluye hábitos saludables, tiempo de comunión y reflexión con Dios a través de su palabra, y poder crecer en las sanas relaciones que sean edificantes, que nuestras relaciones sean edificantes, ¿sí? Si no va a ser de edificación la convivencia, lo que hablamos, las relaciones que tenemos, entonces no vale la pena invertirles tiempo y vida, ¿verdad? Busquemos todo aquello que nos edifica. Así que el propósito de toda esta enseñanza en la que estamos compartiendo es crecer como hijos de Dios, o sea, ir un nivel más, un escalón más, crecer en entendimiento de la obra perfecta de Cristo, que ya está hecha, ya fue hecha en nuestras vidas. Ya Jesús dijo, consumado es, consumado es. Ya no son promesas a cumplir, ya no son bendiciones que estábamos esperando, ya todo fue hecho. Ahora es creer y que nuestra respuesta sea caminar en lo ya hecho, en lo consumado. Esa es la verdad presente, caminar en lo que ya fue consumado. Y eso contribuye a nuestra sanidad y a elevar nuestra calidad de vida. Repito el propósito, este es el propósito de todos estos mensajes: crecer en el entendimiento de la obra perfecta de Jesucristo y cómo esta obra contribuye a nuestra sanidad y a elevar nuestra calidad de vida. ¿Quién no quiere estas dos cosas? Sanidad y elevar su calidad de vida. Lo necesitamos, ¿verdad? Entonces es importante la palabra que Dios nos está dando. Amén.
Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar hoy, ¿verdad? A través de la Escritura vemos el plan redentor de Dios desde el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento siempre ha estado contemplado en el plan de Dios darle al ser humano bienestar espiritual. Dios siempre ha querido nuestro bien. Dijo a través de Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, y son pensamientos de bien y no de mal, para darles aquello que ustedes están esperando. Yo quiero, amado, yo quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Y entonces la pregunta inmediatamente es: ¿y cómo está mi alma? ¿Verdad? Porque si mi alma no prospera, entonces lo otro tampoco. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, ¿dónde está la causa de tanto padecimiento, de tantos conflictos y muchas de las cosas que padecemos? En una falta de entendimiento, de revelación de lo que Dios ya ha hecho. Pero Él es bueno, y Él quiere nuestro bienestar, y Él quiere que tengamos salud mental, emocional, física. Y Él nos revela a través de la Escritura que la sanidad divina es parte del Evangelio. Todo lo que Él habló desde el Antiguo Testamento para redimir y reconciliar a la humanidad se consuma en Jesucristo, en las buenas noticias del Evangelio. Y vamos a ver que todo el ministerio de Jesús estuvo enfocado a eso. ¿Sí? Esos 3 años y medio que Jesús anduvo predicando, sanando, liberando, toda la obra que hizo es la parte práctica, la parte operativa de todo lo que Dios ya había hablado antes. Sí, es la expresión ya. En el Antiguo Testamento vemos este plan de Dios y cómo lo había diseñado Él operando. Por ejemplo, en Abraham, Dios le dijo a Abimelec, ahorita ya no voy al pasaje, pero ustedes pueden buscarlo. Dios le dijo a Abimelec, que fue un personaje que en un momento dado Abraham recurrió a él, ¿verdad? Y le mintió a Abimelec, le dijo que Sara era su hermana. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dijo: es mi hermana. Y entonces, ¿qué dijo Abimelec? Pues vamos a ser cuñados, ¿verdad? Y se llevó a Sara. Y Dios le habló a Abimelec, no a Abraham. ¿A quién le habló? A Abimelec. Y le dijo: esa mujer no la puedes tocar. Esa mujer es esposa de Abraham, ¿verdad? Y si tú la tocas, morirás. Y además ya envié enfermedad a todas las mujeres de este reino a causa de esto. Y Abimelec dice: soy inocente, Señor. A mí me dijeron que era su hermana, ¿verdad? Digo: pues devuélvesela. Dice: devuélvesela, y mi siervo Abraham va a orar por ti, porque él es profeta, y entonces será sanado, y serán sanadas todas las mujeres fértiles de este reino. ¿De qué nos está revelando? Desde entonces ya Dios hablaba de la sanidad y de la restauración. ¿Cómo? Por medio de la fe y de la palabra. ¿Qué hizo Abraham? Pues reconocer que le había mentido a Abimelec, y obviamente recibió a su esposa, y enseguida oró por él. Enseguida oró por Abimelec, y vino la sanidad y la restauración para todos ellos. Si la promesa de Dios se cumplió. Pero donde quiero que pongan el foco es en el diseño de Dios, ¿verdad? Cómo la salud está presente desde el principio en sus planes, y cómo esta salud, esta sanidad viene por medio de la fe, y viene como una respuesta a la voz de Dios. Entonces hoy tu salud, puedes confiar que si oyes la voz de Dios,
que si creces en la comunión con Dios, tú vas a ser sanado, restaurado, fortalecido en el Señor. Y bueno, hay otras situaciones que veremos un poquito más adelante. Amén. Vamos a estar de pie. Quizá hoy podríamos, como lo hizo David y lo hace en varios de los salmos, clamar a Dios, porque él tuvo el entendimiento por el Espíritu y hablaba de su propia sanidad, de su alma, de su cuerpo, pero también clamaba por la sanidad de los seres que él amaba. Dice en el Salmo 41:4, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Dónde estaba experimentando él la culpa, la acusación, la enfermedad? En su alma, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pidiendo que le sane? Su alma. Oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Obviamente en este tiempo Jesucristo todavía no había hecho la obra de redención, pero hoy que la obra está hecha, ¿qué podemos decirle a Dios? Ten misericordia de nosotros, Señor, ¿verdad? Abre nuestro entendimiento y sana nuestras almas, porque quizá hay cosas todavía en nuestras almas que están necesitadas de sanidad. Y no porque no nos haya ya Dios perdonado los pecados, sino por esa naturaleza de pecado que viene desde Adán hasta nuestras vidas hoy. Y que puede haber todavía heridas, situaciones que se estén allí guardando y que no hayan todavía experimentado en nuestras vidas una verdadera sanidad. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Que la palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu en nosotros hoy, Señor. Hoy nos recuerdas que a todos aquellos que hemos creído en ti, por tu gracia, por tu misericordia y fidelidad, nos has dado tu Espíritu, Señor. Y que por tu Espíritu en nosotros hoy somos templo, morada tuya, Señor. Hemos sido hechos hijos de Dios, perdonados, redimidos, reconciliados, sanados. Padre, que la sanidad que hemos recibido desde el Espíritu al darnos vida nueva, hoy traiga también sanidad sobre nuestras almas, Señor. Padre, que todas aquellas cosas que en mi inconsciente, que no he podido traer a una conciencia para sanidad, tu Espíritu Santo nos ayude hoy, Señor, y sanes nuestras almas, Señor, de toda herida, Señor, de toda situación del pasado, Señor. Queremos experimentar la vida nueva del Espíritu, Señor, y que tu Espíritu sane, restaure, salve nuestras almas, Señor, para que lo podamos ver también reflejado en nuestros cuerpos. Y de nuestros cuerpos extendernos también a las relaciones con los demás, Señor. Gracias, gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por sanarnos, Señor. Fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor. Y que esta revelación sea vida en cada uno, Señor. Y caminemos con entendimiento, en justicia, en libertad, tal como es tu propósito para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento
que nuestra mente sea renovada de todo pensamiento negativo, de todo pensamiento tóxico, de todo pensamiento que no edifica, Señor. Y nuestro ser sea lleno de paz, lleno de paz. Todo esto, Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos la alabanza a Él.